Bien, jóvenes, vamos a dar inicios a la sesión de este día. La sesión anterior, la de ayer justamente, comenzamos a revisar este concepto que se conoce como trabajo mecánico y que ustedes pues en su momento, en cursos previos, pues llegaron a ver, ¿no? Pero de una forma, digamos, simple, porque solamente consideraban fuerzas que apuntaban o que tenían la misma dirección de desplazamiento. Bueno, lo que mencionamos la clase pasada fueron dos resultados importantes. La primera es que el trabajo mecánico, una definición más correcta, es a través de un producto escalar. Y por lo tanto, visto de esa manera, el producto escalar y propiamente el trabajo mecánico puede tener un signo, ¿no? Positivo o negativo o incluso puede ser cero. Y eso vimos a través de un resultado conocido como el teorema trabajo-energía, que dicho signo tiene una interpretación muy concreta a la hora de hablar de lo que sucede con la velocidad de una partícula. Concluimos que cuando el trabajo mecánico sobre un sistema, sobre una partícula es positivo, quiere decir que estamos agregando energía, se está transfiriendo energía hacia el sistema y por lo tanto vemos un aumento de energía cinética, o lo que quiere decir igualmente un aumento en la velocidad. Y desde el punto de vista de las leyes de Newton, querríamos decir que la partícula está acelerando. Vean entonces la bonita relación, ¿no?, que existe entre estos conceptos. Por otro lado, si el trabajo tiene un signo negativo, quiere decir que se está quitando energía del sistema. Por lo tanto, vemos una disminución en la energía cinética o equivalentemente en la velocidad. Y si utilizamos el lenguaje de la segunda ley de Newton, querría decir que la partícula está desacelerando, que la fuerza que se está aplicando es tal que desacelera la partícula. Y si el trabajo es cero, eso quiere decir que el desplazamiento y el vector fuerza son ortogonales. La fuerza no está realizando ningún trabajo mecánico, por lo tanto no está ni agregando ni quitando energía. Y por lo tanto, la partícula no experimenta ningún cambio de energía cinética, ni mucho menos, o evidentemente tampoco en la velocidad. Bien, eso pues es a grandes rasgos, ¿no?, lo que podemos resumir de lo que tratamos el día de ayer. Bueno, ese sería el segundo ejercicio que revisamos. Ya habíamos calculado para ese ejercicio el trabajo mecánico realizado por la fuerza que nos plantean aquí. Y lo que estaba pendiente era determinar el ángulo que se presentaba entre la fuerza F y el vector de desplazamiento, que en la figura están representados con la flecha en color verde, la fuerza, y en amarillo el vector de desplazamiento. Por lo tanto, podemos ver que en efecto se está formando un ángulo, ¿no?, entre estos dos vectores. ¿Cómo determinamos ese ángulo?
La expresión dada en el chat no es correcta porque esa ecuación nos permite determinar el ángulo, más bien la dirección de un vector. Es decir, si ustedes tienen un vector XY, ¿no? Aquí es el plano XY. Tienen un vector, por ejemplo, este vector V, y conocen su módulo, y conocen cuánto vale su componente X, lo que ustedes pueden hacer con funciones trigonométricas es determinar justamente este ángulo, que es la dirección del vector respecto al eje X positivo, por ejemplo. Pero solamente están hablando de un vector. Y aquí estamos buscando el ángulo que se está formando entre estos dos vectores, entre el vector f y el vector d. No estamos buscando la componente, no estamos determinando el ángulo que hace el vector fuerza con algunos de los, ¿cómo se llama? Con algunos de los ejes coordenados. Ese ángulo no nos interesa. Nos está interesando el ángulo que se está formando entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Asumo que todos los que están en este momento presentes también lo estuvieron en la clase de ayer. Y dado que, como estuve preguntando que si había alguna duda y comentaban que todo estaba bien, no debería, no debería esto representar ninguna dificultad, porque justamente el día de ayer se comentó, si no bien directamente, sí se mencionó este ángulo teta donde aparece. Y es más, el determinar el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento ni siquiera es un tema propiamente de esta sección, ¿no? De trabajo mecánico, sino que ese cálculo también lo vimos en su momento para el tema de vectores. O sea que justamente esta pregunta que nos hacen en el problema ya es un tema viejísimo, ¿no? Del primer parcial. Así que muchachos, por favor, continúen repasando esos temas. Sobre todo para los que van a presentar extraordinario, ténganlo también en cuenta. E incluso, que esperemos que no sea así, en los CTS, ¿no? Esperemos no llegar a esas alturas. Pero si hablamos tal vez del extraordinario, pues sí es importante, ¿no? Que todo esto que estamos viendo y lo que ya se vio en el primer parcial lo tengan muy presente, ¿no? Ustedes sigan repasando. Bueno, en el chat justamente ya nos comentaron la relación. Aquí está. Módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos. De hecho, justamente la clase de ayer pasamos unos minutos repasando para qué valores del ángulo teta el trabajo mecánico era positivo, era negativo o era cero. Bueno, pues justamente aquí está. Ese es el ángulo que estamos buscando. Ya calculamos el trabajo mecánico. Vean, chequen esta ecuación aquí que tenemos. Aquí está el ángulo que estamos buscando. Y esto está igualado al producto escalar de F y D
o bien está igualado también al trabajo mecánico. Y cualquiera de estos dos ya lo obtenemos, ¿no? Se calculó la clase de ayer. Por lo tanto, ya sabemos que es cómo ya determinarlo. Ahí está la ecuación. Ahora, incluso antes de hacer algún cálculo, cualitativamente hablando, ¿en, ¿en qué valor deberíamos esperar para este ángulo? Es decir, entre 0 y 90 grados, entre 90 y 180. ¿En cuál de estos dos deberíamos esperar que el ángulo se encuentre? ¿Entre 0 y 90 o entre 90 y 180 grados? Entre 0 y 90, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque queda en el primer cuadrante. Mm, bueno, aquí en el problema no podemos... ¿Cómo sabemos que está ahí en el primer cuadrante? Sería entre 0 y 180, porque el Mm, ángulo es mayor de 90 grados. a ver, ¿cómo? Quiero que analicen con cuidado por qué darían una respuesta u otra. A ver, ¿en qué se estarían fijando? ¿En qué debemos fijarnos para al menos como que anticipar en qué rango de valores debería caer este ángulo que nos pide determinar? Entre 0 y 90 grados, es decir, un ángulo agudo, o entre 90 y 180 grados, es decir, un ángulo obtuso. La respuesta está justamente en lo que comentamos la clase de ayer. Si hablamos de un ángulo agudo, quiere decir que está en el primer cuadrante. Y eso significa que el trabajo mecánico, ¿qué signo tiene que tener? Positivo. Positivo. Muy bien. Si hablamos de un ángulo que es obtuso, que esté en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene que tener el trabajo mecánico? Negativo, ¿no? Negativo, exacto. En nuestro ejercicio, lo que tenemos aquí, al menos la primera parte de este ejercicio, ¿qué signo tiene el trabajo mecánico? Positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir acerca del ángulo? Entre 0 y 90 grados. Muy bien, que está entre 0 y 90 grados, que es un ángulo agudo, o que está, como mencionaban, en el primer cuadrante. Pero vean la justificación. Estamos tomando en cuenta una cantidad física, el trabajo mecánico, para deducir qué valor entre qué rango de valores debería quedar ese ángulo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Todos estos detalles ustedes lo tienen que tomar en cuenta a la hora de resolver un ejercicio. Porque, por ejemplo, si ocurriera que a la hora de hacer el cálculo, ustedes obtienen un ángulo obtuso, por arriba de 90 grados, eso ya debería a ustedes darles un indicio de que algo está pasando o algo se hizo mal. ¿De acuerdo? Digamos que es así como uno puede ir testeando si vamos por el camino correcto o si por alguna razón cometimos algún error en el cálculo. Porque puede ocurrir, ¿no? Bueno, entonces lo que esperamos es que el ángulo que obtengamos tiene que ser menor a 90 grados. Tiene que ser un ángulo agudo. Muy bien. Y eso nos fijamos en el signo del trabajo mecánico. Bien, pues de la ecuación que tenemos aquí, que nos recordaron hace unos instantes en el chat, ¿qué es lo que necesitamos conocer ahora?
Esto ya se calculó ayer, esto ya se calculó ayer. ¿Qué necesitamos determinar ahora? Para después determinar o conocer ese ángulo. Muy bien, en el chat nos mencionan que lo que falta por determinar son los módulos de los vectores de fuerza y desplazamiento. Vean que al conocerlos, este producto se puede pasar dividiendo y ya, lo que restaría por hacer es despejar ese ángulo. Bien, pues ya tienen la información, ¿no? Que aquí está mostrada, con la cual pueden determinar los módulos de estos dos vectores, de la fuerza y del desplazamiento. En el caso del vector fuerza, con componentes en los ejes X y Z respectivamente, 10, 9 y 12 kilonewtons, ¿cuál es el valor de su módulo? Con el módulo igual de un vector ya es un tema que se ha trabajado, pues ya no es necesario tal cual pues repasarlo, ¿no? Basta con mencionar que lo que hay que hacer es aplicar un teorema de Pitágoras, en este caso para el caso de 3 dimensiones, porque tenemos 3 componentes, y el resultado es, si lo expresamos en términos de raíz cuadrada, alrededor de la raíz cuadrada de 325 kilonewtons en este caso, para el vector fuerza. Y para el vector desplazamiento, como solamente tiene 2 componentes, es aplicar un teorema de Pitágoras, digamos, usual, ¿no? Para el caso de 2 dimensiones. Componente X y componente Y. Y eso da un valor de raíz de 41 metros. Pues bien, ya tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos los módulos de la fuerza, el módulo de la fuerza, mejor dicho, el módulo del desplazamiento, y ya tenemos el valor del trabajo mecánico. Bien, pues con estos datos, vean, con estos 3 datos, ustedes ya podrían ser capaces de determinar el ángulo que se estaría formando entre esos dos vectores. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo?
5 raíz de 533. Bien, ¿alguien ya tiene alguna propuesta, algún resultado para el valor del ángulo que se está pidiendo? Solo se multiplican las raíces, ¿no, profe? O la multiplicación de los módulos. Bueno, se tiene que hacer todo lo que está indicado aquí, en esta ecuación. De esta ecuación encerrada, solo basta con despejar el ángulo θ y bueno, aplicar lo que nos aparece ahí indicado. Ya tienen todos los datos. Ya tienen el valor del trabajo, que es de 86 kilonewtons, si no mal recuerdo, que es exactamente igual al producto escalar. Es decir, que 86 kilonewtons es W o este producto escalar. Ya tenemos los módulos de ambos vectores. Ya solamente es despejar y aplicar una sustitución y listo. Ok, nos han dado una propuesta en el chat de 30.54 grados. Ok, es un ángulo agudo, así que podemos pensar que está bien. ¿Alguien encontró alguien encontró el mismo valor o algún otro? El ángulo que nos han dado del 30.54 grados, pues en principio suena bien. Es un candidato que tiene, digamos, sentido, porque ya habíamos establecido que lo que esperábamos obtener es un ángulo agudo. Y 30.54 pues lo es. Ok, hay otra propuesta de 41.59 grados. También es un buen candidato. Es un ángulo agudo.
Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos obteniendo dos valores distintos? Chequen bien, entonces, tal vez el detalle está en cómo están sustituyendo en la calculadora. Sean cuidadosos al meter los datos en la calculadora. Chequen bien que están incluyendo paréntesis para que la calculadora interprete correctamente las operaciones que se tienen que hacer al interior de la función trigonométrica. Bien, pues si procedemos como está aquí indicado, el despeje nos dice que el ángulo θ es igual al coseno inverso de f.d o el trabajo mecánico entre los módulos de la fuerza y del desplazamiento. Es decir, eso es lo que tenemos que estar trabajando. Si ustedes, por ejemplo, primero encontraron el valor de las raíces y después las emplearon para determinar el ángulo, pues puede que el resultado varíe por algunos decimales respecto al que les estoy aquí yo señalando, de 41.83 grados. Por lo tanto, no es que esté mal, simplemente por el método que se eligió seguir, pues es que hay una diferencia en décimas, ¿no? Pero debe de andar del orden de 41 grados. Eso sí hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto que estamos con la solución de este segundo ejercicio? Concretamente, este caso, esto que resolvimos, es un vil repaso de las propiedades que tiene el producto escalar, ¿no? Realmente no es nada nuevo. La parte nueva será esta sección de determinar el trabajo mecánico a partir de la definición de un producto escalar, como fue también el primer ejercicio, ¿no? Un producto escalar. Bueno, si no hay alguna pregunta por ahí que haya surgido, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos cuenta lo siguiente. Un meteorito de 75 kilogramos se entierra 5 metros en lodo suave. Digamos que es la figura que tenemos aquí. Vean, aquí está una escena anterior en el que el meteorito apenas va a entrar en contacto con la Tierra, ¿no? Con esta sección donde hay lodo suave. Después, como nos comentan aquí, el meteorito se entierra 5 metros en el lodo suave, es decir, avanza 5 metros hacia abajo de esta altura, ¿no? De donde vemos que el nivel del suelo, desde el nivel del suelo hacia abajo, avanza 5 metros. Nos dicen que la fuerza entre el meteorito y el lodo está dada por esta ecuación. Vean, F de X igual a 6.40 newton sobre metro cúbico por X cuadrada, donde X es la profundidad en el lodo. Nos preguntan cuál era la rapidez del meteorito cuando impactó inicialmente el lodo.
Este problema implica que nosotros ya conozcamos varias cosas, que estemos conscientes de varias cosas. La primera es, a ver, el meteorito llevaba una cierta velocidad inicial justo cuando entró en contacto con el lodo. Es decir, que en esta situación llevaba una velocidad inicial. Comenzó a entrar en el lodo. El lodo aplicó una fuerza en sentido opuesto, ¿no? En dirección opuesta. Por esa razón es que el meteorito terminó en reposo. Eso es lo importante también por identificar aquí. Que la fuerza, vectorialmente hablando, tiene una dirección opuesta al desplazamiento que realizó el meteorito al interior del lodo. Si bien no nos lo dicen, pero pues si no nos lo dicen explícitamente, pero pues un poquito de sentido común nos hace ver que el meteorito tiene que terminar con velocidad cero después de recorrer 5 metros en el interior del lodo. Por lo tanto, tenemos esta figura, ¿no? Podemos estar pensando que esta figura está describiendo la situación. Un desplazamiento hacia abajo, una fuerza que se opone a ese desplazamiento y es la responsable de que tengamos aquí que el meteorito se detenga. Ahora, detalle importante, noten que la fuerza no es constante. La fuerza depende de la posición X. Si nosotros graficáramos esta fuerza, si hiciéramos un gráfico de la fuerza, vean que es una función cúbica. Y una función cúbica tiene este comportamiento. Aquí estaría el eje X. El eje X y aquí el de la fuerza. Vean por lo tanto que la fuerza se va incrementando conforme X va aumentando de valor. Es decir, conforme el meteorito se va enterrando cada vez más en el lodo, la fuerza que ejerce este material, el lodo, se va incrementando. Bien, todo esto que acabo de comentar va a ser importante a la hora de analizar y de resolver el problema. Bien, bueno, aquí tenemos el siguiente comentario, ¿no? Notemos que el lodo, como ya se ha comentado, va a ejercer una fuerza que se va a oponer al desplazamiento del meteorito. Eso, bueno, ya también se comenta como parte del problema. Vemos que el meteorito experimentó un cambio en su energía cinética. Y ese cambio en energía cinética se debe al trabajo mecánico efectuado por la fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar la velocidad que tiene el meteorito justo cuando impactó esta superficie de lodo suave? Oiga, profe, ¿Eh? una duda. ¿Aquí ya no influye la gravedad como en caída libre? En esta situación, la fuerza de gravedad es despreciable a la fuerza que ejerce el lodo. Va a estar presente, pero si tú lo graficas,
Notemos que la fuerza de gravedad es constante, ¿no? Sí. Por lo tanto, imaginemos si la gráficas, tal vez te quede así. Digamos que ese sería el peso, ¿no? Vector peso. Nota que su módulo va a ser mucho menor en comparación a la fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito. Por esa razón es que, aunque esta fuerza sabemos que está presente, frente a la fuerza que ejerce el lodo, o sea, es despreciable. Ok. Bien, ¿cómo podemos determinar entonces eh, esa velocidad que tenía la partícula? Bueno, en este caso no es una partícula puntual, sino es un elemento ya más grande, un meteorito de 75 kilogramos. ¿Cómo podemos determinar la velocidad que tenía justo cuando se encuentra con el lodo? Bien, ¿cómo podemos determinar esa velocidad? Nótese, la idea
Aquí ya está planteada. Lo que se tiene que hacer es, pues, entenderla, y eso nos debe de llevar a una relación, una ecuación que podamos aplicar. Nos dicen aquí, el cambio observado en la energía cinética del meteorito se puede explicar a través del trabajo mecánico efectuado por la fuerza que aplica el lodo. A ver, repasemos todo lo que estuvimos describiendo en la clase pasada. A ver, ¿qué observan? ¿Qué se puede decir respecto a la velocidad o el cambio de la velocidad que sufre el meteorito? Disminuye. La energía cinética ha disminuido. Pasó de un valor que no sabemos en este momento cuánto valía, y con qué valor termina. 0. Muy bien, con valor 0. Por lo tanto, sí vemos que hubo un cambio en la energía cinética y por lo tanto en la velocidad. ¿Y cómo explicamos ese cambio? Si mencionamos aquí el trabajo mecánico, ¿cómo fue el trabajo mecánico que realizó la fuerza en amarillo sobre el meteorito? Negativo. Exactamente, exacto. Justo lo que comentábamos en unas gráficas que tenemos aquí arriba, ¿no? Vean, la energía cinética del meteorito antes de impactar el lodo puede estar representado por esta barra en color azul. Tenía una cierta energía cinética, pero posteriormente, cuando ya entra en contacto con el lodo, su energía cinética va a ir decreciendo. Cada vez va pasando el tiempo y esta barra, que es cada vez más pequeña en altura, hasta que se hace 0. ¿Y qué fue lo que estuvo pasando en cada instante de tiempo? El trabajo mecánico fue negativo. Lo que hizo la fuerza fue quitar la energía cinética al meteorito, con lo que al final este objeto termina con velocidad 0. Y esta relación entre el trabajo mecánico y el cambio de energía cinética, ¿cómo se conoce? A la relación que se escribe así, trabajo mecánico igual a cambios en la energía cinética, como dijimos el día de ayer que se llamaba esa relación. Este resultado se conoce como el teorema trabajo-energía. Y es un resultado, como les mencioné el día de ayer, muy importante porque justamente este teorema es el que nos va a permitir resolver muchos ejercicios, muchos problemas donde a primera vista parece que no tenemos información suficiente, pero si analizamos el problema desde esta óptica, ya dejamos, digamos, ya dejamos por un momento descansar la segunda ley de Newton y demás, nos concentramos en el cambio de energía cinética debido a un trabajo mecánico, podemos seguir avanzando a la hora de analizar alguna situación. Bien, pues entonces vamos a aplicar este resultado. Vamos a aplicar el teorema trabajo-energía porque justamente ¿qué nos está relacionando? El trabajo mecánico debido a una fuerza y el cambio en la energía cinética del meteorito. Bien, pues justamente eso es lo que tiene que pasar, ¿no?
El teorema trabajo-energía nos dice el trabajo mecánico realizado por una fuerza sobre un sistema o sobre una partícula, como es en este caso el meteorito, es igual o genera cambios en la energía cinética. En este caso concreto, la energía cinética se vio disminuida. Teníamos una energía cinética inicial y la energía cinética final es cero, porque nuestro meteorito terminó en reposo, como nos lo indica el problema. ¿Y de aquí qué podemos notar? Bueno, que el trabajo mecánico tiene que ser negativo. Vean que esta cantidad siempre va a ser negativa. Es decir, el trabajo mecánico tiene que ser negativo. Y no puede ser de otra manera. No puede ser positivo ese trabajo mecánico. Tenemos que obtener un valor negativo. Ahora, ya como que estamos estableciendo qué ruta seguir. Esta energía cinética, dijimos la clase de ayer, que se expresa como menos un medio de la masa del meteorito por la velocidad inicial que tuvo al cuadrado. Por lo tanto, aquí aparece el término que estamos buscando, la velocidad inicial. ¿Qué nos faltaría determinar entonces? Si quisiéramos aplicar esta ecuación para determinar la velocidad inicial, ¿qué nos falta por determinar? ¿Qué necesitamos conocer para poder hacer dicho despeje? ¿Sería el trabajo mecánico? Muy bien, nos falta determinar el trabajo mecánico realizado por las fuerzas que están actuando sobre el meteorito. Ahora, esta fuerza F, la que aplica el lodo, digamos, sobre el meteorito, dijimos, y que era un dato muy importante que tenemos que identificar, es que no es una fuerza constante, sino es una fuerza que, como vimos, se va incrementando con la posición. Por lo tanto, el trabajo mecánico debido a esta fuerza, ¿cómo se debería de determinar? ¿Cómo se determina el trabajo mecánico para una fuerza que no es constante, sino que es variable?
Igualmente lo mencionamos el día de ayer. ¿Es con lo de la integral? Exactamente. Cuando una fuerza no es constante, como es en este caso, el trabajo mecánico se debe de determinar a través de un proceso de integración. Vean, aquí estamos en estos ejercicios que llevamos, estamos viendo o estamos tratando de repasar todos los casos posibles. Cuando el trabajo mecánico es constante, perdón, cuando la fuerza que se aplica sobre una partícula, o fuerzas, porque pueden ser varias, ¿no? No solamente una. Cuando las fuerzas son constantes, vean que el trabajo mecánico es simplemente el producto escalar de la fuerza constante por el desplazamiento. Producto punto de fuerza con desplazamiento y nada más. Y ya obtenemos el valor. También aquí hicimos ese procedimiento. Fuerza, punto o producto escalar con el vector de desplazamiento. Y listo, obtuvimos el trabajo mecánico. La situación con fuerzas variables requieren que nosotros empleemos la integral. Muy bien, entonces esa es la parte importante con este ejercicio. Vean que estamos aplicando dos cosas, dos conceptos importantes. El primero es el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía, que es esta ecuación, nos está estableciendo una relación entre la energía cinética que tenía el meteorito y el trabajo mecánico debido a esa fuerza en color amarillo que aplica el lodo. Y bueno, por otro lado, hablando exclusivamente del trabajo mecánico, este se debe a una fuerza que no es constante. Por lo tanto, el trabajo mecánico se tiene que determinar a través de una integral. Aquí está la integral que establecimos la clase pasada. Y aquí vamos a escribir cada uno de los términos, ¿no? Vamos a ajustarlos al problema que queremos resolver. A ver, para empezar, la fuerza que es la que aplica el lodo tiene esta forma. 640 newtons sobre metro cúbico por x cúbica. Ese es su módulo. Y aquí nos lo dio el problema. Vean, este es el módulo de esa fuerza. No es constante, como podemos ver aquí, depende de x. Está en dirección Y. Bueno, si nosotros ajustamos nuestro sistema de coordenadas de manera que el eje X, bueno, en este caso el eje X, esté así, vean, este es el eje X y este es el eje Y. Vean que la fuerza F estaría apuntando en la dirección de X positiva. Por lo tanto, vectorialmente hablando, tiene dirección Y positiva. Ahora viene producto punto con el vector diferencial de X. Recordemos que este diferencial de X nos habla de los pequeños pasitos que puede estar dando la partícula, ¿no? El meteorito conforme va descendiendo, vamos a asumir que se mueve infinitesimalmente, como en cámara lenta, hacia abajo. Bueno, pues estos diferenciales, ¿qué dirección tienen? Bueno, pues como la partícula se está moviendo hacia el interior del lodo, vean que estos pequeños pasitos tienen la dirección de X negativa. Por esa razón es que estamos aquí escribiendo el diferencial de X con Y yendo hacia abajo. ¿Preguntas hasta aquí con esta parte? ¿Con el establecimiento de la integral? Aún no resolvemos nada. Solamente quiero que quede claro cómo se está planteando la integral y por qué. Profe, yo solo me quedé con una duda de por qué se Sí. gira el plano para que se mueva sobre el eje X. Ok. Aquí se hizo eso simplemente para que coincida con el dato del problema. Porque, bueno, nosotros
lo que podríamos hacer para que esto cuadre con la orientación que estamos habituados a hacer es llamar a f de y, o sea, f de y aquí y y aquí. Porque nos habla de alturas, ¿no? Digamos que la y ya lo hemos estado asociando a desplazamientos verticales. Entonces, bueno, eso se puede hacer. Pero digamos que intentando, simplemente como para darle a gusto al autor, de que trabajemos X para el movimiento vertical, bueno, pues rotamos nuestro sistema de referencia para que el eje X ahora esté a lo largo, bueno, sea el eje vertical y el eje Y sea el eje horizontal. Solamente por eso. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, si ustedes dicen, bueno, pues es que se me hace muy raro y yo quiero trabajar mi sistema como siempre, así, bueno, entonces aquí sean cuidadosos. Reemplacen las X por las Y. Y así todo cuadra perfectamente en la notación. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de avanzar? Ok, acabo de percatarme en el chat que había una pregunta de si nos podemos guiar con los newtons que nos da el problema. No entiendo muy bien la pregunta sobre cómo guiarnos con los newtons. Los newtons aquí aparece digamos que este 640, vean, estos 640 newtons sobre metro cúbico junto con la X cúbica, tú tienes unidades de fuerza. Es decir, estos 640 tienen las unidades correctas para que este término sea dimensionalmente correcto. Pero bueno, no sé si en ese sentido iba la pregunta. Bien, ¿dudas, comentarios antes de seguir avanzando? No, profe. Muy bien. A ver, ahora surge una cuestión aquí. La integral que tenemos que plantear y resolver es una integral definida. ¿Cuáles creen que son los valores límite en esta integral? ¿Quién será x1 y qué será x2? X1 sería 0 y X2 sería menos 5. ¿Esos 5 en qué unidades se están midiendo? ¿Metros? Metros, ok, menos 5 metros. Bien, así es. Si nosotros fijamos nuestro sistema de referencia de tal manera que cuando el meteorito está por impactar el lodo, sea el punto cero, eso obliga a que, como el meteorito se mueve hacia abajo, sobre el eje X negativo, termine en una posición de menos 5 metros. Note que aquí es muy importante el signo. Menos 5 metros. Por lo tanto, pues en efecto, ya tienen toda la información. Ya tienen ustedes toda la información para, digamos que en principio, resolver esa integral. Si ustedes hacen el producto punto de estos dos vectores, lo que se obtendría, pues es la integral de esta forma. Vean que aquí ya no aparece ninguno de los vectores unitarios, porque el producto escalar da como resultado una cantidad escalar. Si ustedes por algún error no se dan cuenta y dejan un i por aquí, ahí anotado, ahí perdido, estamos mal, porque el trabajo mecánico es una cantidad escalar. Bien, pues lo único que restaría por hacer es esta integral. Una integral de x cúbica diferencial de x. Y esa es una de las ecuaciones, bueno, una de las integrales ya, digamos que de las más
típicas, donde ya ustedes saben cómo resolverlo, ¿no? Es simplemente elevar el exponente una unidad y dividir la variable x entre el exponente más una unidad. Bueno, ya sin hacer mayor detalles aquí, operativos, vean a lo que se llega. El trabajo debido a la fuerza que aplica el lodo, tiene un valor de menos 1 por 10 a la 5 joules. Vean la potencia de ahí que tenemos, ¿no? 1 por 10 a la 5 joules. Es decir, es un trabajo mecánico enorme, ¿no? Es una pérdida de energía enorme en este meteorito. Y es justamente lo que lleva a que se detenga en tan solo 5 metros. ¿Qué más podemos identificar aquí? El signo negativo. Vean que los mismos cálculos nos llevan a que el trabajo mecánico sea negativo, lo cual tiene todo sentido de ser. ¿Por qué? Anteriormente comentamos, ¿no? Para que este meteorito terminara en reposo, se le tuvo que extraer energía, es decir, tuvo que perder energía. Y aquí está. Aquí este signo menos nos está hablando de esa pérdida energética. Si hubiese salido positivo, si nuestros cálculos nos hubiesen dado como resultado un trabajo positivo, eso ya es incongruente, porque entonces habría ganado energía, pero no perdido. Al contrario, en lugar de detenerse, seguiría avanzando. ¿Preguntas hasta aquí con esta parte? Bien, pues si ya tenemos el trabajo mecánico y recordando lo que se estableció gracias al teorema trabajo-energía, a esta relación, pues listo, ya estamos en condiciones para que ustedes puedan calcular la velocidad que tenía el meteorito justo antes del impacto con el lodo. La masa del meteorito es de 75 kilogramos. Por lo tanto, recordemos que esto habíamos dicho que era igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial del meteorito al cuadrado. Así que siendo la masa del meteorito de 75 kilogramos, ustedes ya podrían dar el valor de la velocidad que tenía el meteorito justo cuando comenzó a entrar en contacto con el lodo.
Muy bien, nos han dado una propuesta en el chat de 51 metros por segundo. Ok, a ver si repasamos un poco los cálculos. Muy bien, vemos que anda en el orden, ¿no? de lo que se podría esperar. Tenemos, por lo tanto, el resultado que habíamos establecido gracias al teorema trabajo-energía. Despejamos la velocidad, como estamos habituados, ¿no? Una raíz cuadrada. Aquí viene la parte importante con la que a veces he notado que los estudiantes llegan a presentar, ¿no? un error en los signos. Vean que siguiendo el álgebra, en estos pasos, aquí hay un signo negativo presente. Ese signo negativo viene del hecho de que el meteorito pasó de una velocidad distinta de 0 a una velocidad 0, es decir, a terminar en reposo. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí ya para la velocidad es correcta, en signos y todo. O sea, este está bien. Pero dirán, bueno, aquí tengo un signo negativo. Y ustedes seguramente de su curso de álgebra saben que eso, o sea, un signo negativo dentro de una raíz cuadrada, ya les está hablando de un número complejo. Y uno pensaría, bueno, eso entonces no tiene sentido. ¿Cómo es que yo obtendría una velocidad compleja? Bueno, recordemos que el trabajo mecánico tiene que ser negativo. Por lo tanto, negativo por negativo, positivo. Y listo, ya se arregló el signo. Y es más, para que esto quede mucho más claro, veamos que desde el cálculo original para el trabajo, este dio como resultado un signo negativo. Entonces no hay que preocuparnos aquí. Ya los cálculos se van a ajustar al momento de hacer la sustitución de valores para que obtengamos un término positivo dentro de la raíz y ya se pueda hacer ¿cómo se llama? La operación sin problema. Bien, pues el resultado nos arroja una velocidad de 51.63 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que el meteorito impactó en el lodo. ¿Preguntas al respecto de ese ejercicio, del procedimiento, de esta última sección del problema? Bien, vamos ahora a ver el siguiente ejemplo. Igualmente en el contexto de trabajo mecánico y energía. Bien, nos plantean la siguiente situación. Y bueno, aquí siempre hay que, como es la sugerencia habitual, antes de comenzar a resolver algún ejercicio, hay que entender bien qué es lo que nos están planteando. Nos dicen que un cajón de 46 kilogramos es jalado a lo largo del piso, partiendo del reposo con una fuerza horizontal constante de 225 newtons. Bueno, esta primera parte del problema, este primer enunciado, ya nos ha dicho mucha información, ¿no? Tenemos una caja que inicialmente estaba en reposo y que es jalada de forma horizontal con una fuerza constante de 225 newtons. Los primeros 11 metros del piso no tienen fricción y en los siguientes 10 metros el coeficiente de fricción es de 0.2.
¿Cuál es la rapidez final del cajón después de ser jalado esos 21 metros? ¿Para todos es claro o hay alguien al que no le ha quedado claro toda la información que está aquí eh, descrita en el problema? Nótese la parte, el segundo enunciado. Los primeros 11 metros del piso no tienen fricción. Y en los siguientes 10 metros, el coeficiente de fricción es de 0.2. ¿Cuál es la rapidez final del cajón después de ser jalado? Pues justamente 11 más 10, 21 metros. Bien, si no hay preguntas sobre o si ha quedado perfectamente claro la información que aquí se nos plantea, bueno, pasemos ahora sí a ver qué podemos realizar, cómo podemos analizar el problema de manera que podamos conocer la velocidad con la que termina ese cajón después de recorrer la distancia ahí señalada. Bien, ¿cómo se podría determinar? ¿Cómo podremos hacer el análisis de manera que establezcamos alguna ruta para conocer dicha velocidad?
No me quedó muy claro el comentario en el chat. Con los newtons con la que se jala el objeto en reposo. Y los newtons son una unidad de medida. No entiendo cómo la unidad de medida se estaría aquí empleando. Creo que la idea que se quiere expresar es otra, pero no sé. Los newtons son una unidad de medida. Ahora el comentario, el segundo comentario, trabajo cinético. ¿Cuál es el trabajo cinético? Creo que lo que se refiere es Primero trabajo tenemos que, mecánico. ¿Sí, adelante? primero tenemos que calcular el trabajo mecánico, ¿no? Ya tenemos la fuerza y se puede decir que el desplazamiento, que sería de 25 metros. 25 metros. No, 25 metros no. De 21, perdón. Ah, ok, 21 metros sí. Ok, tenemos las fuerzas, el trabajo mecánico, pero ¿cómo? Mm, a ver, cuidado aquí, porque la idea en general es correcta. Podemos obtener el trabajo mecánico, dado que conocemos las fuerzas y tenemos el desplazamiento. Pero, ojo aquí, nos dicen que durante los primeros 10 metros el piso no tiene fricción. Y en los siguientes 10 metros ya nos hablan de un coeficiente de fricción. Así que esta información, este detalle, se tiene que tomar en cuenta a la hora de determinar el trabajo mecánico. Salvo si ustedes tienen cuidado con ese detalle, creo que sí o sea, el procedimiento de determinar el trabajo mecánico sí se puede realizar. Ok, en el comentario que nos hacen de, podemos calcular primero en los 10 metros, supongo que hablan del trabajo mecánico, y luego con los otros 11, y al último sumarlos. Sí es posible. De hecho, es de alguna manera lo que estaríamos diciendo aquí. Aquí. El trabajo mecánico total es la suma de trabajos individuales. Entonces, sí se podría plantear de esa manera el calcular el trabajo mecánico para este caso. Primero calcular el trabajo mecánico para la sección sin fricción, la de me parece que son los primeros 11 metros, y calcular el trabajo mecánico, pero cuando ya hay fricción. Y después simplemente sumarlos. Y esa suma ya les va a dar el trabajo mecánico total durante todo este desplazamiento, tomando en cuenta el suelo con y sin fricción. Así que sí es posible plantearlo de esa forma. Bien, pues justamente es la situación que tenemos aquí, que se nos presenta, ¿no? Tenemos una fuerza que nos dicen que es constante y tiene un valor de 225 newtons. Esta fuerza, la que está representada en amarillo, es una fuerza que es horizontal, por lo tanto paralela al suelo, y que va a estar presente en todo el recorrido, ¿no? Nos dicen que es una fuerza constante. Bien, para fijar un poco las ideas, vamos a considerar que la posición inicial de la partícula fue 0 metros,
la posición de la segunda posición de interés va a ser a los 10 metros y la posición final ya es cuando recorrió los 21 metros. En la primera región no hay fricción, pero ya en la segunda región, el último recorrido, tenemos que aquí ya hay fricción. Esta fuerza entonces habrá que tomarla en cuenta en el cálculo del trabajo mecánico. Bien, si nosotros determinamos el trabajo mecánico ya total de ir desde 0 metros hasta la posición de 21 metros, podemos aplicar el teorema trabajo-energía. Vean que nuevamente el teorema trabajo-energía nos permite relacionar ese trabajo que se estaría efectuando sobre esa caja con la velocidad con la que terminaría esta caja en la posición de 21 metros. Bien, pues esta segunda es la primera parte, que es determinar el trabajo. Les pido a ustedes que lo intenten y lo checamos la siguiente clase. Ya ustedes lo tienen perfectamente señalado ahí, es decir, la idea, ¿no? Hay que determinar el trabajo mecánico en los dos casos. Primero sin fricción y después con fricción. Y ese trabajo mecánico simplemente ya después se suma. Y ya les va a dar el trabajo mecánico total que se requiere como parte del cálculo. Aquí un error, a esos 10 metros no son 10, sino son 11. ¿Preguntas, comentarios sobre lo que se les pide hacer aquí? Bien, pues para resolver este problema, tomen en cuenta, hagan un diagrama de cuerpo libre para cada caso, para que tengan bien presentes las fuerzas que requieren, ¿no? Y después solamente, pues, apliquen la definición para el trabajo mecánico y en cada sección y después solo súmenlos. Y lo verificamos la siguiente clase. Bien, jóvenes, pues bueno, en el chat ya está el link. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Y si es el caso, si no es el caso, pues nos estamos escuchando la siguiente clase.